aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Cada día el Señor nos da la oportunidad de estudiar su palabra, y qué importante que usted haya decidido estudiar con nosotros en Radio Amanecer en Estudio. Seguimos avanzando en la semana. Para el día de hoy estaremos estudiando sobre Todopoderoso, es el título que tenemos para compartir con ustedes en este día. Recuerden que esta es la lección número 8, libre albedrío, amor y providencia divina. Pasaje de la Biblia, atención a los no videntes que siempre solicitan y reclaman para que nosotros podamos compartir con ellos y repetir el texto a memorizar durante la semana en Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Reiteramos la cita, Juan 16:33. Quisiéramos saludar en esta hora al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros desarrollando los comentarios a esta lección. Y es nuestro anhelo y deseo que el Dios Todopoderoso continúe, pastor, derramando bendiciones en usted y los suyos. Muchísimas gracias, mi apreciado amigo pastor Juan Francisco Scroggins. Que el Todopoderoso pueda hoy y siempre guiar su vida, su ministerio, su familia, y que le prodigue, por supuesto, la vida eterna como regalo especial. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Para ustedes, amigos y hermanos, qué bendición en este día poder contar con su sintonía. Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Y qué bueno que Dios está con nosotros en este momento para darnos su bendición, para comprender su palabra y poder explicarla mejor. Les invitamos para que podamos pedir su dirección divina en esta hora. Oh Padre querido, Rey del universo, gracias porque nos permites en esta hora poder hablar contigo y poder estudiar tu palabra, presentársela a otros para que ellos puedan también acercarse a ti. Bendice a nuestros oyentes y que con el toque especial de tu Espíritu Santo ellos puedan tener una comprensión cabal, clara de tu santa palabra. Oramos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hablar del Todopoderoso para aplicarlo a nuestro Creador, al Señor, es un tema común ya entre los temerosos de Dios y entienden que ciertamente Dios es el Todopoderoso, tiene todo poder y lo manifiesta como a Él le place para bendecir y beneficiar a los seres humanos. Y a lo largo de la Biblia, señores, nosotros podemos encontrar cómo se manifiesta ese gran poder de Dios. Reiteramos, para bendecir y manifestar a sus criaturas su amor y poder, el Señor lo utiliza constantemente. Y la Biblia, que es el libro, texto que nosotros nos apoyamos aquí en la radio para abordar los diferentes temas, es importante decir que incluye un sinnúmero de narraciones en las que Dios ejerce su poder, la forma como obra milagros. Recuerden, amigos, que los milagros no tienen explicación, solamente se aceptan, y el relato bíblico pues habla de ese Dios todopoderoso que ejerce su poder para producir milagros entre los seres humanos. Sin embargo, y a pesar de todo esto, suceden muchas cosas que Dios no quiere que ocurran, y pensamos, pastor Cristian Veras, que este espacio que nos brinda Radio Amanecer en Estudio es muy importante, que podamos abordar algunos episodios que suceden en la vida de los seres humanos que Dios no quiere que ocurran. Gracias, pastor. Es muy importante que nosotros sepamos que hay varios nombres para Dios en la Biblia. De hecho, la Reina Valera utiliza más de 5,000, cerca de 6,000 ocasiones cuando aparece la palabra Jehová. También aparece el Shaddai, que tiene que ver con Señor, pero aparece la palabra
todopoderoso. Shaddai es todopoderoso y Adonai es Señor. Por ejemplo, en Génesis capítulo 17, Dios se le apareció a Abraham, pastor, siendo Abraham de edad de 99 años, y le dijo: yo soy el Dios. Si nosotros estuviéramos mirando la traducción directamente desde el hebreo, esa palabra que dice el Dios tiene un artículo. Ese artículo, que es definido, de hecho, está diciendo que el Dios todopoderoso que menciona acá, es el Dios verdadero, el que todo lo puede, del cual proceden todos los dones, el que tiene el control y el poder absoluto sobre todas las cosas. Estudiamos en el día de ayer lo que tenía que ver con la autoridad divina. Decíamos que Dios es soberano, y soberano es alguien que tiene una autoridad absoluta sobre alguien o sobre otros. En este caso, Dios como Rey es soberano, y en este caso como Shaddai es todopoderoso, de manera que cuando Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 17 que Él es el todopoderoso, Dios le está hablando en el contexto de su propio hijo que ha de nacer. Le había dado una promesa, y ahora decide hacer un pacto con Abraham cuando este hombre tiene 99 años de edad, y le está diciendo: anda delante de mí y sé perfecto, yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. ¿Cómo Dios iba a multiplicar la descendencia de Abraham si él no tenía más que a través de Sara, porque ya tenía a Ismael, pero Dios siempre le dijo que la descendencia y las bendiciones no vendrían por la esclava, sino por la libre? Cuando Dios se presenta como el Todopoderoso aquí, lo está haciendo en el contexto de que Abraham, cuando ya prácticamente estaba convertido en un vegetal, pensándolo así para nuestro tiempo, que hay algunas reservas, porque por ejemplo después de eso él tuvo muchos hijos, tuvo 5 hijos más con una mujer llamada Setura, después de la muerte de Sara, y también vivió después de esos 76 años más, lo que nos está diciendo que Abraham era un hombre fuerte, y en ese momento sí podía procrear, pero en nuestra cultura un hombre de esa edad no sirve para eso. Sin embargo, Dios se le aparece en ese contexto, le dice: yo soy el Dios todopoderoso. En otras palabras, para mí nada es imposible. El Todopoderoso, y en esa misma dirección que usted está comentando, pastor, quizás para Abraham tener el hijo a esa edad, pues no resultaba tan difícil, porque vemos más o menos que después de la muerte de Sara se casó y tuvo algunos hijos más, pero Dios manifiesta su poder, su milagro en la vida de Sara. Ya había perdido su costumbre como mujer, y ahí se produce el milagro, de manera que para Dios no hay nada imposible. Siempre que su nombre vaya a ser glorificado y con esto vaya a bendecir y a beneficiar a la humanidad y a alguien de manera muy particular, pues el Señor ejerce todo su poder para que esto se cumpla. Hay varias declaraciones en la Biblia que encontramos ciertamente cómo definen esas cualidades tan importantes que nosotros atribuimos al Dios Todopoderoso, y no estaría de más, pastor, que nosotros pudiéramos consultar algunos pasajes de la Biblia que definen y hablan acerca de esa característica del Dios Todopoderoso, como es el caso, por ejemplo, de Apocalipsis capítulo 11, el verso 17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir. O sea, el pasado, el presente y el futuro, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aquí encontramos entonces Juan en el libro de Apocalipsis diciendo que Dios tiene dominio y conoce el pasado, el presente y aún el futuro. Así es. Por eso el autor de la guía de estudio, pastor, mi estimado amigo, presenta entre paréntesis en el título una palabra: Pantocrator. Pantocrator es todopoderoso en el idioma griego. En hebreo es
lo que dijimos Shaddai, mientras que Pantocrator en griego es todopoderoso. Esta palabra que utiliza Juan, como usted lo presentaba ahí en Apocalipsis capítulo 11, te damos gracias, Señor, Dios todopoderoso. Está utilizando dos términos. Número uno, está utilizando Kyrios, la palabra Señor. Esa palabra Kyrios es realmente un maestro, es una persona con un estatus elevado, es realmente alguien que se comporta como señor, como dueño, así por el estilo. Los romanos creían que el César era señor, le llamaban Kyrios. Y cuando ellos escucharon que los judíos decían que Jesús era el Señor, ellos dijeron, no importa que sea Señor, el César es un Kyrios por encima de Jesús. Sin embargo, los judíos dijeron, pues mire, déjenme decirles que Jesús es un Señor por encima del César. Y ahí fue que comenzó la preocupación de los romanos con respecto a esto. Es por eso, pastor, que el texto, Juan está diciendo, el que es, el que eres y que eras. Como usted decía, noten, eres. ¿En qué tiempo está eso, pastor? Está en presente. ¿Y que eras? ¿En qué tiempo? Pasado. Es un pasado perfecto, correcto. Y luego, que has de venir. ¿En qué tiempo está eso? Para el futuro. Eso está en un futuro. De manera que los tres tiempos aplicados para Dios indica que Él trasciende el tiempo. Es todopoderoso. Dios está por encima del tiempo. Está por encima de todo. Y luego dice, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Hablamos en el día de ayer, ya lo había comentado, de lo que tiene que ver con la soberanía divina, diciendo que Dios está por encima de todas las cosas, es soberano. Y ahora Juan lo presenta, pastor, en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, denotando, por supuesto, que Dios es soberano y dice que tiene grande potencia. Y luego dice, has reinado. ¿Por qué dice has reinado y no dice reina? Porque si dice reina, está en un presente simple, ¿no? Sin embargo, has reinado, eso es un imperfecto. Y el imperfecto, sobre todo en los idiomas hebreo y griego, indica que inició y posiblemente no tenga, en este caso, no tenga principio, reinó en el pasado, reina en el presente y reinará en el futuro. Dios ha reinado por toda la eternidad, por siempre. Ese es el Dios todopoderoso al cual nosotros le brindamos nuestra alabanza, y es bien hacerlo porque ahí sabemos que no servimos a un Dios cualquiera, sino un Dios que puede resolver los problemas en tu vida, sobre todo tu salvación. Amén. Ese Dios todopoderoso con esas características puntualizamos y hablamos acerca de que utiliza ese poder para beneficiar a los seres humanos y para bendecir y producir milagros. Más aún, a pesar de esto, también tiene Dios presente de que el que es impío, que es injusto, Dios va a ejecutar juicio con este tipo de persona, tal y como lo define Jeremías 32, los versículos del 17 al 20. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Sigue hablando del Dios Todopoderoso. Continúa diciendo el texto bíblico, ni hay nada que sea difícil para ti. Tú que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Ahí entra el proceso de castigar la maldad. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales portentosos en la tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Es decir, que en este pasaje de la Biblia que acabamos de citar,
A pesar de su grandeza, como obra a favor de los demás, es un Dios que se mantiene atento a la maldad de los hijos de los hombres para poner un ejemplo y castigar a aquellos que se empecinan en hacer las cosas malas, tal y como dice el texto bíblico. Y ahí hay una declaración en donde combina ambos elementos. Dios, el Todopoderoso, que bendice, el Dios que hace milagro, pero también que está atento a la maldad de los hijos de los hombres para castigar la maldad. Así es. Podemos ver, pastor, que ahí en Jeremías, de hecho, Isaías y Jeremías, abriendo un paréntesis, hablan acerca de la creación. El mismo Isaías habla de una recreación que Dios con su poder va a hacer. Por eso él habla de cielos nuevos y tierra nueva. Por eso es que Juan en el Apocalipsis no es el primero que habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, sino que es muy posible que él esté tomando alusiones del libro de Isaías, que son los hechos portentosos de Dios en cuanto a la creación. Ellos, tanto ambos profetas, Isaías y Jeremías, levantan lo que es el poder de Dios, levantan que Dios es un Dios poderoso, grande, porque él dice, hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y utiliza una figura literaria y luego dice, con tu brazo extendido. Noten que Jeremías está yendo al Éxodo, dice, ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres. Jeremías está hablando de lo que Moisés habla en Éxodo capítulo 34. Pero ahí en Éxodo, en el mismo Éxodo capítulos 13 y 14, Moisés también dice que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con brazo poderoso, brazo extendido que utiliza Jeremías y brazo poderoso que utiliza Moisés son sinónimos para describir el poder de Dios tanto en la creación como en la dirección de su pueblo en la historia. Lo que quiere decir es que Dios es un Dios inmanente, es un Dios que está presente con su pueblo y que es imposible de que se aparte de él, siempre y cuando naturalmente el pueblo lo desee. Por eso Jeremías presenta a Dios como un Dios poderoso. Bien, es interesante, pastor, decir que varios autores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, asumen esa declaración, como es el caso de Lucas y también de Mateo, que nos hablan que en este mundo no hay nada imposible para Dios. En definitiva, estos textos bíblicos que recientemente compartimos con ustedes enseñan una gran verdad. Dios es todopoderoso, es el que sostiene el mundo con su poder. Y de hecho ya veíamos ahí en el libro de Apocalipsis que se refiere repentinamente a Dios como el Señor Dios Todopoderoso. Y esto precisamente es el gran significado de la palabra griega traducida como el Dios Todopoderoso que hemos estado estudiando en el día de hoy. El hecho de que Dios es todopoderoso no solo es afirmado con palabras, sino además se manifiesta en los numerosos casos asombrosos en los que Dios usa su poder para librar a su pueblo o interviene milagrosamente en el mundo. Y ya estamos citando, y es muy conocido por todos los oyentes de la radio y que estudian constantemente con nosotros. Solamente basta recordar la manera en que Dios obró en la antigüedad con el pueblo de Israel que estaba en cautividad allí en Egipto, cómo hizo portentosos milagros, tanto dentro del pueblo después que salieron, como Dios pudo conducir ese pueblo. Y no solamente Dios lo hizo en el pasado, como ya habíamos estudiando, lo hace en el presente y lo va a hacer en el futuro. De manera que usted, apreciado hermano, querido amigo, no vivamos temerosos como que somos huérfanos, porque somos hijos de un Dios grande, todopoderoso, que está siempre dispuesto a realizar esos actos portentosos en la vida de aquellos que creen y tienen la fe y la seguridad de que Dios siempre lo hará. Y es así, pastor, porque realmente la Biblia en reiteradas ocasiones presenta a Dios como un Dios todopoderoso y que sostiene el mundo con su poder. Usted sabe o sabrán que la creación
es un asunto que todavía confunde a los científicos. Ellos no pueden ponerse de acuerdo en cuanto a la creación y como no encuentran una explicación a eso, lo que hacen es que comienzan a buscar teorías, diferentes teorías como la evolución, que es una teoría no comprobada y que de hecho no se va a comprobar, porque creer en la evolución es tener una fe más fuerte que ser cristiano, porque la Biblia nos dice que Dios creó todas las cosas, pero la evolución dice que las cosas surgieron por una explosión, un Big Bang, y eso evidentemente en la mente de nadie puede caber, ni científicamente tampoco, porque si era pequeñito y en esa explosión comenzó a crecer y fue aumentando con los millones de años que lleva, de acuerdo a la evolución, el planeta o el mundo, entonces tiene un tamaño muy pequeño, porque hay muchas cosas ahí que no nos podemos detener en este momento, pero lo que queremos decir es que realmente el poder de Dios se ve no solamente en la creación. ¿Sabes cuándo se ve el poder de Dios? Cuando tu vida está hecha a pedazos, cuando está destrozada, cuando tiene un esposo que te maltrata, un esposo que te denigra, que dice que tú no eres nada, o una esposa, puede ser también una esposa, cualquiera de los dos. Ahí se ve el poder de Dios cuando toma a esa persona, lo cambia, lo transforma. Dios no solo es experto creando el universo, creando las estrellas, los átomos, todas esas cosas que hoy los científicos se maravillan. No, Dios también es poderoso cambiando vidas, transformando vidas. Y por eso, mi amigo, mi hermano que nos escucha, por eso es que hoy el poder de Dios para mí es más visible con las personas que con el mismo universo, porque el universo yo no lo entiendo, pero sí entiendo cuando Dios quita una enfermedad de tu vida, porque trató personalmente contigo. Es que, pastor, usted está diciendo una gran realidad. Hoy en día, y precisamente en este momento en que estamos presentando esta lección, hay personas que están en las cárceles, que anteriormente desechados por la sociedad y están purgando una pena por lo que cometieron, pero se sienten libres, porque el mayor milagro se produce en esa vida que es transformada. Y es lo que la gente no entiende, cómo alguien que pasó tantos años apartado de los caminos de Dios, cometiendo, como decimos en un buen dominicano, cometiendo diabluras, llega un momento en la vida en que el Espíritu Santo toca poderosamente a ese individuo y su vida empieza a transformarse. Multitudes, miles de personas en las prisiones, personas también que están en las calles, que Dios ha tocado profundamente. Yo creo que el milagro más grande y portentoso que se puede hacer en la vida del ser humano es esa vida transformada por el Señor Jesucristo, y me uno a su creencia, a lo que usted piensa y cree de todo corazón, y esa es la gran realidad. Dios no solamente, decía usted, creó el mundo, Dios lo sostiene, Dios no se desentiende, como decíamos en una lección de sus criaturas, sino que después de crearlo, lo sostiene, lo guía, y solamente basta que el ser humano tenga una apertura a esa declaración que el Señor hace de transformar su vida, de guiarle y seguir sosteniéndoles en este sentido en término espiritual, porque pertenecemos al Dios grande, todopoderoso, que siempre, siempre, siempre está dispuesto a guiarnos. En la parte final, pastor, quisiéramos decir que el que Dios sea omnipotente, es decir, todopoderoso, no significa que Dios no pueda hacer algo. O sea, que Dios pueda hacer cualquier cosa. Y usted diría, ¿cómo? Dios lo puede todo, Él puede hacer cualquier cosa. Un ejemplo de esto es que Dios no puede negarse a sí mismo, en primer lugar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Él no puede negarse a sí mismo, dice la Biblia. La gran mayoría de los cristianos creemos que Dios es todopoderoso, que es omnipotente, y es evidente que esto significa que tiene el poder de hacer cualquier cosa. Ahora bien, Dios no hace una contradicción. ¿Cómo así?
Cualquier cosa que sea lógicamente posible y coherente para Dios, que vaya de acuerdo a su naturaleza divina, Él lo hace. Pero Dios no hace algo ilógico a su naturaleza divina. Por eso, algunas cosas no son posibles para Dios porque implicarían naturalmente una contradicción. Y esta es una idea que presenta el autor de la guía de estudio y que yo asumo también y creo que tiene mucha razón, porque dice que para Dios implicaría una contradicción, y por eso es evidente que a la luz de la oración de Cristo en el Getsemaní, Dios pudo haberlo librado de la cruz y de su suplicio, pero también acuérdense que Él nos estaba salvando con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dios no podía hacer ambas cosas a la vez, que salvar a Cristo y salvarnos a nosotros. El medio que utilizó para salvarnos a nosotros fue la muerte de Cristo, y es por eso que hay cosas que Dios no las hace porque van en contra de su misma naturaleza divina. Amén, eso es real, eso es muy real. Bueno, la verdad que después de presentado estos argumentos, hay que darle gracias a Dios porque Él está presente, pero también tiene conocimiento del futuro, así como obró en el pasado, obra en el presente y obrará para que hoy tú y yo, apreciado hermano, querido amigo, junto al pastor Cristian Veras y todos los oyentes, podamos gozar de la esperanza bendita de una tierra mejor. Al cierre, quisiéramos invitar a toda la población para que juntos demos gracias a Dios en oración. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. En ti está la decisión de hacer el bien siempre. Sin embargo, el ser humano que se mantiene en una rebeldía, Dios, llegará un tiempo en que obrarás para pagar a cada uno según fuese su obra. En este momento te damos permiso para que mantengas el control en nuestras vidas y nos ayudes de todo corazón a serte fieles, a vivir como tú estableces en tu santa palabra, y muchísimas gracias por estas lecciones que cada día nos ayudan a conocer más de ese poder divino que opera a favor de los seres humanos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.